Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy vamos a hablar sobre la vacuna contra la COVID-19 conocida popularmente como Pfizer o BioNTech. Fíjense, en mayo de este año, Pfizer, que es una compañía americana con base en Nueva York, en asociación con BioNTech, que es una compañía alemana, iniciaron los estudios de fase 1 y 2 en seres humanos. Estos estudios fueron hechos con dos versiones de esta vacuna. Una versión llamada BNT162B1 y la otra llamada BNT162B2. Ambas versiones de la vacuna se mostraron muy eficaces en producir anticuerpos neutralizantes y también protección celular contra el virus. Pero la versión número 2 fue la que tuvo mucho menos efectos adversos. Entonces se prosiguió, se avanzó con la fase 3 con esta versión y esta no se la utilizó más. En julio del 2020 comenzó el estudio de fase 3 con un número mucho mayor de participantes. Se inició con un número cercano a los 30.000 voluntarios y en este estudio de fase 3, al ir avanzando, se vio que realmente la vacuna era muy segura. Entonces se amplió el número de participantes hacia más de 43.000. Los participantes inicialmente tenían entre 18 y 85 años y después se extendió un poco más, incluso se incluyó algunos pacientes más jóvenes de hasta 12 años de edad. Fíjense, más de 43.000 pacientes. Finalmente, el 18 de noviembre, se anunció a través de un comunicado oficial en el sitio web de estas compañías que se concluyó la fase 3. ¿Qué fue lo que se anunció en este comunicado oficial? Que de los 43.000 participantes hubo 170 casos de COVID confirmados al terminar este estudio. Ahora, fíjense lo siguiente, de estos 170 casos de COVID confirmado, 162 pertenecían al grupo placebo. O sea, a los pacientes que no recibieron la vacuna. Y solamente 8 casos ocurrieron en los pacientes que fueron vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna se mostró protectora. El anuncio dice lo siguiente, que la eficacia de la vacuna fue de 95% para prevenir la infección sintomática por SARS-CoV-2. Incluso se anunció también lo siguiente, que hubo 10 casos graves. 10 pacientes fue una infección severa. Ahora, de estos 10 pacientes graves, 9 pertenecían al grupo placebo y solamente 1 pertenecía al grupo que fue vacunado. Entonces, no solamente protege la infección sintomática, también protege de la evolución a formas graves. Esto es extremadamente importante. Los resultados de este estudio todavía no fueron oficialmente publicados ni revisados por los pares, pero estos son los datos que tenemos a partir de ese comunicado oficial de las compañías. Vamos a ver ahora qué es esta vacuna, cómo está formada, cómo se la administra y qué ocurre cuando nos administramos, cómo se generan las defensas en nuestro organismo, los anticuerpos, la inmunidad celular. Vamos a ver la conclusión de si realmente funciona. Y vamos a ver qué efectos adversos hubo tras ser aplicada la vacunación. Entonces, ¿qué es esta vacuna? Es una vacuna de tipo ARNM, como la vacuna Moderna, ¿sí? Fíjense, tenemos acá un virus completo, un virus entero de SARS-CoV-2, el cual tiene un material genético. Dentro de ese material genético, una pequeña parte, una pequeña porción de ese material genético va a servir para formar a esta proteína que está en rojo acá, que es la proteína Spike. ¿Tá? Esa proteína es la que interactúa con la ECA2 de nuestra célula, interactúa para poder entrar en las células y provocar infección. Lo que se hace para fabricar esta vacuna es tomar solamente este fragmento, ¿sí?, que tiene las instrucciones para fabricar a esta proteína. Ese fragmento se lo incorpora a una nanopartícula lipídica, que es como si fuera una gota de aceite que protege al ARN, a este fragmento de ARNM. La composición
de este fragmento genético hace que sea muy susceptible a ser degradado. Fíjense, en nuestro organismo existen enzimas llamadas ribonucleasas. O RNasas, las cuales degradarían a este ARNM si estuviese desnudo, si no estuviese protegida por esta gota de aceite, ¿sí? Además, la composición de esa partícula genética también hace que sea muy susceptible a ser degradada por la temperatura ambiente. Es por eso que para almacenarla y transportarla necesita de recipientes especiales que contienen hielo seco y tienen una temperatura de aproximadamente menos 70 grados, ¿sí? Para evitar la degradación. Es eso lo que hace que la logística sea difícil para transportarla y almacenarla. ¿Cómo se la administra? Bueno, se la administra en 2 dosis. Al día 0 y al día 21 se hace un refuerzo. ¿Qué ocurre al administrar esta vacuna? Ocurre un proceso que nosotros llamamos de transfección. Fíjense, no es infección, es transfección. ¿Qué es transfección? Es la introducción voluntaria de material genético en nuestras células. Fíjense, al administrarlo por vía intramuscular en el músculo deltoides, esta nanopartícula lipídica que contiene el material genético va a fusionarse con la membrana plasmática de nuestras células. En este caso, con las células musculares, por ejemplo. La membrana plasmática de nuestras células también contiene lípidos, fosfolípidos. Entonces es como si arrojáramos 2 gotas de aceite en un vaso de agua y esas 2 gotas de aceite se van a unir. Es eso lo que ocurre. La nanopartícula lipídica se une a la membrana plasmática de las células y hace que el material genético se suelte, se libere en el citoplasma. Fíjense, el material genético se libera en el citoplasma de las células y de ninguna manera interactúa con nuestro núcleo, que es donde está el ADN. ¿Qué les quiero decir con esto? De ninguna manera esta vacuna modifica nuestro material genético. La vacuna se queda en el citoplasma. El ARN mensajero va a pasar por la maquinaria de nuestra célula, por los ribosomas, se realiza un proceso que llamamos de traducción, en donde las instrucciones que contiene este ARN mensajero va a servir para fabricar, ¿qué cosa? La proteína Spike del virus. Entonces se va a formar proteína Spike, les pongo acá en triángulos rojos. Esta proteína Spike va a dirigirse hacia los proteosomas, que son unas organelas que van a romper en varios pedazos a la proteína Spike, para que después estos pedazos se dirijan al retículo endoplasmático. Y en el retículo endoplasmático, estos pedazos de la proteína Spike se van a incorporar, se van a acoplar a otra proteína que es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que les pongo acá, ¿sí? Se dirige y se expresa en la membrana plasmática de la célula, se expresa unido al fragmento de la proteína Spike. ¿Para qué sirve esto? Es como si fuera un brazo de la célula que va a presentar a la proteína Spike a las células, borro un poquito esto acá, a unas células muy especiales que son los linfocitos TCD8, ¿sí? Killer. Entonces, esta célula tiene un receptor. El receptor va a interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad, va a reconocer a esta proteína que es extraña a nuestro organismo y de esa forma el linfocito T citotóxico, luego cuando haya una infección por el virus, ¿sí? Va a destruir a la célula que está infectada, ¿sí? Al reconocer a esta proteína Spike, va a inducir la apoptosis. O sea, va a eliminar a las células infectadas. Esto es muy importante que se entienda. Por otro lado, también se cree que los fragmentos de la proteína Spike o la proteína Spike completa tienen la capacidad de, por otros mecanismos, de salir de la célula, ¿sí? Es secretada por la célula.
Entonces la proteína Spike va a quedar acá en el espacio intersticial que está alrededor de las células y va a ser drenada a los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos, esta proteína Spike va a ser fagocitada, va a ser reconocida y fagocitada por estas células que están acá, que son las células presentadoras de antígenos profesionales. Células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Cuáles son esas células? Por ejemplo, los linfocitos B, los macrófagos, las células dendríticas. ¿Cuál es la capacidad que tienen estas células y por qué se las llaman presentadoras de antígenos profesionales? Porque estas células van a fagocitar a la proteína Spike y las van a procesar y presentar en su membrana a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Este que está acá era el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Este que está acá es el tipo 2. ¿Sí? Entonces va a presentar a la proteína Spike a través de este complejo mayor tipo 2. ¿A quién? A unas células que también son muy especiales, que son los linfocitos T helpers, CD4. ¿Cuánto interactúa la proteína CD4 con este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? Estas células van a liberar citoquinas. Esas citoquinas son de tipo T helpers 1. Esto es muy importante, ¿sí? Para una exposición oral, en un final de carrera, en un final de inmunología o de infectología, te lo van a preguntar. Fíjense, estas citoquinas de tipo T helper 1, por ejemplo, interleuquina 2 o interferón gamma, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Por un lado, van a estimular la proliferación de estos linfocitos, van a aumentar la cantidad de estos linfocitos T helper CD4 y van a formar linfocitos T de memoria. ¿Estamos? Por otro lado, van a hacer lo mismo, van a estimular la activación y la proliferación de los linfocitos T CD8, también generando células de memoria. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando un virus ingresa a nuestro organismo, ya haya estas células preformadas para que la respuesta inmune sea mucho más rápida, mucho más eficiente. Por otro lado, acá le pongo estimula. Por otro lado, estas células también activan y estimulan la proliferación de los macrófagos. ¿Sí? Los macrófagos van a servir para fagocitar a las células que están infectadas por el virus. Por eso se dice que la respuesta TH1 es principalmente una respuesta de tipo celular antiviral. Por otro lado, y no menos importante, estas citoquinas también van a estimular la diferenciación y proliferación de los linfocitos B. ¿Sí? También va a generar linfocitos B de memoria. Y algunos de ellos se van a diferenciar en células plasmáticas. ¿Qué van a hacer estas células plasmáticas? Van a formar anticuerpos específicos de tipo IgG contra la proteína Spike del SARS-CoV-2. Fíjense qué interesante, lo que tiene interesante lo tiene de complejo. Es obvio que es mucho más detallado que esto, yo solamente les estoy haciendo un resumen, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿la vacuna funciona? Bueno, ya en los estudios de fase 1 y 2 se vio que esta vacuna genera el desarrollo tanto de inmunidad de tipo humoral como de tipo celular. Incluso la inmunidad de tipo humoral, o sea, los anticuerpos generados por esta vacuna, fueron superiores a los anticuerpos generados tras una infección natural por SARS-CoV-2. O sea, se comparó el nivel y los títulos de anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna, se los comparó con el plasma convaleciente de los pacientes que tuvieron COVID-19 confirmado. Y se vio que los niveles de anticuerpos eran mayores tras la vacunación. Esto es muy importante. Ahora, como les dije anteriormente, en el estudio de fase 3, con más de 43.000 pacientes, se vio que la vacuna tiene una eficacia de 95% para proteger contra la infección sintomática por SARS-CoV-2 7 días después de la segunda dosis de la vacuna. Si no lo entendiste, rebobiná, retrocedí y escuchalo de nuevo, ¿sí? Esa es la conclusión del estudio. Incluso se vio que la vacuna tiene una efectividad de 94% en los pacientes mayores de 65 años. Esto es muy importante, ¿sí? Muy importante para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la efectividad es consistente independientemente de la edad
del paciente. También se vio que era consistente independientemente del sexo, de la etnia. ¿Tá? Todos datos muy importantes. Y los efectos adversos. Bueno, la vacuna es bien tolerada. No hubo efectos adversos que necesitaron internación en el hospital. Lo que se vio son efectos adversos que ocurren con cualquier otra vacuna, como por ejemplo dolor de cabeza, fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor articular, dolor en el sitio de inyección. Los efectos adversos más severos relatados fueron cefalea y fatiga. La fatiga ocurrió más o menos en 3,8% de los participantes y la cefalea ocurrió más o menos en 2% de los participantes. Pero estos efectos adversos no fueron de tipo incapacitantes. Ahora, si ustedes me preguntan cuánto dura la inmunidad generada por esta vacuna, todavía no lo sabemos. Hay muchos datos más teóricos que prácticos. Vamos a saberlo cuando hayan más datos, cuando se empiece a aplicar de manera masiva en la población. Actualmente estas compañías están intentando llegar a las 50 millones de dosis de la vacuna en este año 2020 y posteriormente en el año 2021 el objetivo es por lo menos 1,3 billones de dosis. Creo que en ese momento vamos a saber mucho más sobre esta patología y sobre la inmunidad generada por las vacunas. El video corto, sencillo, espero que te haya gustado. Déjame tu comentario, seguime en las otras redes sociales y nos vemos muy pronto con mucho más material. Un saludo grande desde mi rincón del mundo.